Buenos días, gente. Buenos días. Me estoy yendo de San Cristóbal con destino a Mérida, que es un pueblito en las montañas. Me tuve que quedar unos días acá, estuve trabajando y demás, pero además la llanta trasera seguía dándome problemas. Si se acuerdan, ya la he tenido que arreglar 3 veces en las últimas 2 semanas, así que decidí cambiarla. La verdad la he pasado muy bien acá en San Cristóbal. Estuve parando en la casa de Enrique una noche, que me trató súper bien, y estuve en la casa de la Posada Bolívar, que es de otro motociclista y que también me trataron muy bien. Y después me vine a lo de Javier Offroad, un amigazo. Realmente me trató no solamente bien, pero me sentí totalmente en casa. Así que a todos muchas gracias, a todos los amigos que conocí acá en San Cristóbal. Vuelvo en unas semanas, así que no me extrañen mucho. Y bueno, y nosotros seguimos ruta, no se queden. Hoy promete ser un día interesante. La ruta me dicen que es muy bonita. Y bueno, y el destino también es espectacular. Mérida, cable carril o aerosilla más alto del mundo. Y a pesar de mi poco interés en las alturas, me voy a ir a subir a la aerosilla para ver cómo es. Así que no se queden, nos vamos. Nos vamos de San Cristóbal para Mérida, Vamos. Estoy en la autopista que se llama San Cristóbal La Fría y que me saca de las montañas hacia el llano del lado del lago de Maracaibo. Voy a ir subiendo desde el suroeste al noroeste, más o menos por ese lado un rato, y de ahí me vuelvo a meter en la montaña para llegar a Mérida. Tomé esta autopista o lo que ellos llaman autopista, para poder andar un poco más rápido, porque la ruta alternativa era por la que anduve el otro día cuando fuimos a dar la vuelta con los chicos. Y claro, está muy llena de huecos y demasiado destrozada. Entonces iba a demorar muchísimo por ahí y ahora voy cargado, así que no, mejor lo evito lo más posible. De todas maneras, una ruta que ya había hecho. Pero bueno, por acá vamos. La ruta está en algunas partes bien, en algunas partes más o menos y en algunas partes totalmente mal. Hay que andar con cuidado. La verdad que en la obra pública es una de las cosas que acá carece Venezuela. No hay mantenimiento de nada que sea por el gobierno, ¿no? Entonces hay rutas privadas con peaje y esas están un poco mejor, pero la ruta pública está muy mal mantenida. La gente es espectacular acá en Venezuela. La gente es increíble, muy amable, muy dados, muy generosos, muy emprendedores, muy trabajadores. Una cosa que he notado es que uno entra a los pueblos y no hay ningún cartel que te diga dónde estás. Y una lástima, porque no sé, yo estoy acá, no tengo idea si esto es La Fría, no es La Fría, entonces uno pasa y ni siquiera sabe dónde está. Hoy tocó un día hermoso, esperemos que no se venga el agua, porque como es época de lluvia acá, de repente empieza a llover y capaz que llueve un día entero y no para. Esto es Colón, miren ustedes, Colón se llama el lugar. Estoy pasando por La Fría, que yo me confundí el otro día cuando estábamos en la montaña, pero lo que pasa es que la ruta iba hacia La Fría, o sea que donde yo andaba era para acá arriba, para allá arriba. Bueno, para aquel lado está Maracaibo y el lago queda para acá. Y yo ahora voy por lo que le llaman los llanos. Esta autopista me va a llevar, va como para Caracas, digamos, pero yo me voy a salir para subir a la montaña bastante antes. También va para Barquisimeto, va para aquel lado, queda todo, ¿no? Barquisimeto, Valencia, creo que se llama el lugar, Caracas, todo queda para allá. Acá llegué a La Tendida, otra ciudad ahí de camino. La ruta esta 1 también se llama ruta panamericana, pero yo me imagino que no, porque sea parte de la red de la panamericana que va de norte a sur, porque esto no va de norte a sur. Acá está otra alcabala, vamos a ver. Hola. ¿Cómo le va? Yo vengo desde San Cristóbal ahora. ¿Pero de qué país? Y soy argentino, y arranqué desde Estados Unidos y voy para Argentina. Estados Unidos va para Argentina. ¿Me vas a chequear ahí? ¿Tienen permiso? Tengo todo, sí. Sí. La moto y con cargueta. Ya viene la encargada. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿de dónde vienes? Vengo de ahora de Colombia, San Cristóbal. Y voy para el lado de Caracas, en Mérida hoy. ¿Y tiene autorización
y todo? Sí, tengo el permiso y el pasaporte y todo eso. ¿Pero vienes paseando también, no? Sí, estoy paseando. Ujú. ¿Con un amigo que viene delante? No, ando solo. ¿Pasó uno ya hoy? Sí, Ah, ¿no sabe dónde era? de Holanda. Ah, no, yo soy argentino. ¿Tú eres argentino? Sí, ¿Viene a grabar? ando haciendo videos turísticos. Ahí va a estar el permiso de la moto también. Oh, me pusieron ¿Serían de Eh, San Antonio? ¿no es el sello que me pusieron ahí? No, Tengo otro papel, sí, tengo un papel. esta, esa, ¿ah? Ya, Bueno, que lo hay. Déjame tomarle una foto y... bárbaro. Muchas gracias, che. Que ande bien usted también. Bueno, chao. Chao, que ande lindo. Bueno, primera parada, venía diciendo yo que no me habían parado. Ya vi que a los autos y a los camiones que son de acá los ponen a un costado y les cobran. Pero a mí solamente me chequean los papeles. Todo bien. Listo. Nos vamos, preguntan, ¿está grabando? Sí, claro. Si no, déjeme para la coca, Primera alcabala, les había dicho, no me han parado hasta ahora. Primera alcabala que me paran, fueron muy amables, muy curiosos de cómo es que puedo bancar el viaje. Me preguntó ahora el policía si estaba grabando, obviamente, porque eso les como que disminuye las posibilidades de que me pidan nada, ¿no? Pero bueno, me trataron re bien, solamente chequearon los papeles, me devolvieron todo y ya, a seguir viaje. Seguimos viaje. Esto está hecho bosta. Oh, qué hecho bosta que está esto. Despacito, vamos a bajar la velocidad acá. Casi me hago mierda ahí abajo. ¿Va a subir por el páramo y eso? Sí, por donde sea que el GPS dice que tengo que ir. ¿Qué moto es, ah? Esto es un Africa Twin 2019. Es una tremenda moto. Es grande, ¿no? ¿Ah? Es grande. Qué velocidad, qué tremenda moto. Bueno, amigo, me alegra. Entonces lo voy a seguir en la cuenta. Me cuenta, ahí agarre ese con el teléfono. Qué simpáticos. Bueno, tengo 1 hora y 18 minutos, 73 kilómetros. Vamos a ver si llegamos. Qué divino. Se pensaron que era Charlie. Me dice, ¿usted el español? No soy el español. Nos salimos de la ruta 1 que iba hacia Barquisimeto, destino al que vamos a llegar en algún momento, y nos metemos hacia la montaña en dirección a Mérida. Así que ya estamos a 1 hora, otra vez a la montaña. Qué lindo, qué lindo. Estoy pasando por unos puentes larguísimos, metiéndonos dentro de la montaña, y recién había uno que tenía como una pared con huecos hacia afuera, en vez de estar cerrado para dejar que entrara el aire. Larguísimos los túneles. Parece que ya salimos. Qué bonito, mi gente, qué bonito. Está medio seca acá la montaña. Acá viene otro, se llama Túnel Estanques y mide más de 1500 metros. 1,5 kilómetros de túnel. No adelantarse. Acá vamos, 1,5 kilómetros. Las montañas están lavadas. Hay muy poca vegetación, están muy lavadas, pero corre el río acá abajo, muy copado está. Hay muchos cactus, como seco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Las cañas parecen ser cañas de azúcar. Allá abajo esas cosas verdes parecen ser cañas de azúcar. Y los cactus parecen sembrados. Este lleva caña de azúcar, ¿ven? Así que sí, eso de allá abajo tiene que ser caña de azúcar. Y del cactus sacan una fruta, hasta donde yo sé. El venezolano se ha convertido en un emprendedor, en una persona que se la rebusca de mil maneras para salir adelante. La verdad es admirable las cosas porque fabrican, producen de todo. Producen de todo, lo que pueden producen, y el que está en la casa un rato hace algo para vender o lo que sea. Así que enseguida se las rebuscan para poder seguir. No están esperando de nadie. Estoy entrando en Mérida. La moto no me está andando bien. No tiene fuerza. La moto no tiene fuerza. No sé qué pasa. Rarísimo está. Muy raro lo que está haciendo la moto. Quiero creer que es
La gasolina es lo único que se me ocurre porque es lo único que cambió. Entonces me voy como hasta la plaza central, la plaza Bolívar, y mientras que como voy a ver dónde me quedo y ya ir terminando el día. Son las 4:30. Recién vi el trolebús andando por acá por el canal central, parecía que iba en contramano, no entendí muy bien cómo era. El que iba para allá estaba de este lado del carril central, o sea, en contramano. No entendí eso muy bien, pero ya he visto que tienen el trole. Estamos llegando a la plaza Bolívar, que es la plaza principal de la ciudad. Acá está la plaza, vamos a ver qué hay acá. Y no se puede darle la vuelta, lamentablemente. Hay que venir caminando. Hay muchas marcas de moto que no las conozco y que me han dicho que hasta fabrican acá. Pizza ahí chinos, ¿no? Bastante cosas chinas. Bueno, tengo que parar en algún lado para fijarme a dónde voy a ir. Vamos a conocer un poco Mérida, caminando ahora. Esta plaza, la primera frente al hotel, está esta plaza, que es Plaza Las Heroínas. Está entre el hotel donde estoy yo y allá enfrente está el teleférico. Y tiene una tremenda fuente, es muy grande, está bastante lindo. Esta zona, cerca del teleférico, es muy turística, está llena de hoteles y restaurantes. Hay un cementerio, voy a ver si llego después, se está poniendo medio feo hoy, así que medio está chispeando y demás. Voy a ver si llego al cementerio después a mirarlo. Ahora vamos a seguir para el lado del centro, para el lado de la Plaza Bolívar. Miren, acá encontré un patio de comida hecho con contenedores. Se llama específicamente contenedores. Pero miren qué interesante que está. Tiene para sentarse arriba, para sentarse acá abajo. Y todos los negocios son todos hechos con contenedores. Muy lindo. Tuve que comprar esto. Es un levantador de octanaje. Voy a probar de ponérselo a la moto a ver si los problemas que estaba experimentando cuando llegué acá se solucionan. Ahora que me vaya voy a agarrar y voy a llenar el tanque. Tiene 24 litros y algo. Esto es para 50 a 60 litros, así que voy a echar la mitad y vamos a ver cómo nos va en el viaje, ¿no? Porque la verdad que me asustó de la manera que se comportó la moto el otro día. Así que bueno, seguimos. Menos mal que conseguí esto. Ya llegué a la Plaza Bolívar. Acá enfrente está la catedral. Se la había mostrado cuando anduve en la moto dando la vuelta. Lamentablemente se me está alargando llover, así que voy a tener que buscar dónde meterme, a ver cuánto dura. Y ya está la Plaza de Bolívar. Vamos a ir a ver, seguro que tiene una estatua de Bolívar en el centro. Acá está el general, un reconocimiento de Mérida a la liberación de Venezuela. Pucha, se me largó el llover en serio, che. Seguimos luego. Estaba pasando por acá, yendo para el centro, y me encuentro con esa iglesia de ahí, enfrente de una plaza que tiene un obelisco bien grande. La plaza está muy bonita, se llama El Espejo. La iglesia también se llama El Espejo, y al lado de la iglesia está la entrada al cementerio, que también se llama El Espejo. Y me llamó la atención, en el cementerio hay tumbas con muchísimo lujo, quiero decirle, mármol y estatuas y cosas como esas, que me llamó la atención. Pero bueno, un punto interesante, está marcado como punto interesante de la ciudad para visitar, por eso venía pasando por acá también. Así que bueno, me voy a seguir. Hay un lugar que se llama la Columna de Bolívar y quiero llegar hasta allá. Bueno, esta es la Columna de Bolívar. Es un monumento al libertador del pueblo de Mérida. Se encuentra enfrente de un cuartel que está acá en la punta de la ciudad. Y hacia atrás ya como que se acaba, no sé. Hay un precipicio hacia abajo y está el río. Espero que se alcance a ver un poco. Allá abajo corre el río, allá abajo, por allá. Y acá enfrente, detrás de esas casas, está lo que se llama la ruta trasandina. La ruta trasandina, miren qué belleza las montañas, ¿no? Creo que ya les había mencionado antes, pero estos son los mismos Andes de Argentina, de Chile. Suben toda la Suramérica y terminan acá más o menos en el centro de Venezuela, ¿no?
Son altas, montañas altas todavía, a pesar de que ya estamos casi al final. Y bueno, el punto que quería hacer es que la carretera trasandina va por en medio de los Andes, que es por donde yo voy a ir yendo hacia Caracas. Ese es mi plan. Así que bueno, esto es en la punta del pueblo, de la ciudad, como quien va hacia el noroeste. Bueno, aquí encontré los paraguas. Lo han movido desde cerca del teleférico, acá cerca de la Plaza Bolívar. Un poquito más, una cuadra más al norte, en un callejón. Y sí se ve bonito con todos esos colores, ¿verdad? Bueno, les cuento. La entrada me costó $40 para extranjeros, pero el extranjero tiene tratamiento preferencial, aparentemente. Nos van a dar una cosa de cortesía, un líquido, una bebida de cortesía en algún lado y acceso al internet. No sé si los otros también y me metieron el verso, pero bueno, el lugar está muy bien organizado, un montón de tecnología vi yo, así que espectacular. Y bueno, ahora estamos esperando que nos busquen para embarcar. Pero también puede sentarse los extranjeros adelante en el carrito. Así que estoy esperando que nos llamen para embarcar. Y nos vamos para arriba. Para agregarle al tema de ser extranjero, no hay cola para el extranjero, así que todo uno lo pasan a uno adelante. Así que ahí nos están organizando, así que por clase, es increíble. Bueno, este es el parador en la montaña, es el primer escalón en el viaje y acá medio que no te dejan quedarte, tenemos que ir a la siguiente, al siguiente carrito que nos va a llevar al siguiente parador, segunda etapa, en la que ahí sí ya uno puede bajar. Acá a la vuelta dejan que uno se quede. 2.450 visitantes VIP, boletería internacional. 2.450 metros sobre el nivel del mar. VIP, subió primero. Bueno, como les decía, 2.436 es el número exacto de metros sobre el nivel del mar. Y ahora ya empezamos a subir hacia el segundo parador, que ya estamos entre las nubes. Y son dos paradores más además de ese, o sea, es altito. Bueno, esta es la segunda estación, se llama La Aguada, y hemos subido 1.000 metros, estamos a 3.450 metros sobre el nivel del mar acá. En esta estación hay que quedarse 50 minutos de aclimatación, seguramente para gastar también. Nos han dado un número de grupo y después nos van a llamar cuando sea el momento en que nos tengamos que ir. Así que bueno, vamos a conocer por acá, a ver qué dice. Seguir subiendo, pero empieza a hacer un frío espectacular. Ahora seguimos así. Allá arriba, la siguiente estación, se empieza a ver el pico, en el fondo, no sé si se alcanza a ver, pero ahí atrás.
metimos en la nube nomás. No se ve nada. Nada. Ni para abajo, ni para arriba. Llegamos a la última parada, se llama El Espejo. Estamos a 4.750 metros sobre el nivel del mar ahora. Lamentablemente no se ve nada hacia afuera. Me imagino que la vista de acá debe ser espectacular, pero no se ve nada. Mira. Nada. Así que me voy a tomar mi chocolate que me incluyeron con la venta y me voy a comer unos pasteles que me compré abajo como para pasar un poco de rato acá, y me recomendaron que no me quede más de 40 minutos. Cuando quiera bajar, bajo. Así que bueno, voy a hacer eso, espero un ratito y ya me voy, porque no, acá está muy bonito para comprar cosas, pero las recomendaciones, mira, recomiendan que camine despacio. Qué increíble. Nunca había estado tan alto, nunca. Que camine despacio, se nota, es increíble. Y eso que no estoy notando ni dolor de cabeza, ni zumbido en los oídos. Pero estoy notando que me falta el aire, seguro. Me falta muchísimo el aire. Todo me cansa. Caminar cansa. Está espectacular. Así que bueno, como esto y me voy. Los veo abajo. No vale la pena filmar la vuelta, así que los veo abajo. Bueno, acá estoy con Carlos y Loida y me están mostrando, miren esto. Está a punto de explotar por la presión. Está infladísimo. Tenemos miedo de abrir, imagínense. Ya estoy de vuelta abajo. La verdad que un paseo espectacular. Lamentablemente hoy tocó que había muchas nubes arriba, pero yo me imagino que un día de sol la vista desde ahí tiene que ser impresionante. Así que bueno, espero que les haya gustado venir conmigo. Vamos a terminar este video por ahora. Tenemos mucho más para conocer de Mérida, pero en este creo que es suficiente. Así que si les gustó, acuérdense de poner me gusta, suscríbanse, compartan y yo los veo en el próximo video.